Bueno, para seguir un poco ilustrando esta diferencia entre los análisis dinámicos directos e inversos, vamos a retomar un ejemplo que vimos en videos anteriores, que era el del mecanismo biela-manivela que teníamos aquí, ¿verdad? Este es un ejemplo que pues ya lo analizamos, ya lo resolvimos y el objetivo aquí, cuando estábamos haciendo un análisis dinámico directo, era obtener la ecuación diferencial de movimiento. Eso fue algo que lo pudimos hacer sin problema. Es tal vez un proceso largo, elaborado, tedioso, pero habíamos logrado obtener esta expresión. ¿Okay? Entonces vean que es una ecuación diferencial de segundo orden, no lineal, etcétera. Esto ya lo habíamos visto. Vean que para poder resolver esta ecuación diferencial yo tengo que saber o tengo que tener información sobre la magnitud y no solo la magnitud, sino la forma en que va cambiando este torque que se le está aplicando al mecanismo. Y sabiendo esto, pues el procedimiento de obtener alfa y alfa punto es relativamente sencillo al aplicar un método numérico, ¿verdad? Entonces, para un caso muy particular, por ejemplo, si yo conozco T, conozco A, el momento de inercia, la masa, etcétera, yo puedo obtener entonces resultados como por ejemplo el que se muestra aquí. Vean que lo que tenemos es la velocidad del mecanismo Viera-manivela, específicamente de la manivela, que es el que describe el ángulo alfa y alfa punto. Y entonces este sería el resultado. ¿Okay? Entonces vean que a partir de conocer las cargas externas que se aplican sobre el mecanismo, yo puedo obtener información cinemática. Como dije antes, y ya entrando, digamos, a propiamente lo que nos interesa, que es el análisis y diseño de volante de inercia, lo que vamos a emplear para ello es justamente un análisis dinámico inverso. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque normalmente, como dije antes, en el diseño de mecanismos hay ciertos requerimientos que pues hay que cumplir. Como les mencioné en el mecanismo de 4 barras, uno quiere, por ejemplo, que una manivela esté operando a una velocidad angular constante, y eso implica el que una manivela opera a velocidad angular constante, que la aceleración angular pues sea cero. ¿Okay? Entonces, aquí en lugar de resolver una ecuación diferencial, lo que estamos resolviendo es cuánto tiene que ser, por ejemplo, en este caso, si estuviéramos pues llevando a cabo un análisis inverso del mecanismo 4, perdón, del mecanismo de la manivela, yo lo que tengo que hacer es determinar qué forma tiene que tener el torque que se le aplica al sistema para que estas condiciones se cumplen, es decir, para que la velocidad angular sea constante, y pues esto implicaría automáticamente de que su aceleración sea cero. ¿Okay? Entonces vean que la forma de despejar, en este caso, o de analizar el problema, ya no sería despejando alfa dos puntos para así obtener la ecuación diferencial, sino que más bien aquí lo que estoy haciendo es fijando esta condición cinemática, esto es un requisito, un requerimiento cinemático, y despejando en este caso eh, el torque para saber cómo es que tiene que variar ese torque para que se satisfaga la condición de que la velocidad angular sea constante. ¿Okay? Ese es el enfoque que vamos a utilizar para el diseño de eh, estos componentes mecánicos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a estudiar es eh, por qué es necesario eh, pues este tipo de componentes, por qué es necesario analizarlo y diseñarlo e implementarlo a un mecanismo. Y la razón de esto son varias en realidad. La primera de ellas es que cuando uno hace un análisis de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si retomamos a nuestro ejemplo de un mecanismo a 4 barras articulado y decimos que, por ejemplo, que este elemento
AB tiene que girar con una velocidad angular constante, por ejemplo, si aquí hay una fuerza externa que actúa sobre el mecanismo, ese sería el torque. Si resolvemos este problema y vemos y despejamos T en función del tiempo, no es nada raro encontrar que este valor de torque puede tomar valores sumamente altos. ¿Okay? Aquí podríamos hablar de la existencia de un torque promedio y no es nada raro encontrar valores de torque sumamente altos. Podríamos decir que ese sería el torque máximo. ¿Cuál es el problema, digamos, de este tipo de enfoque, en donde yo quiero que este eslabón gire a una velocidad angular constante? Un mecanismo como este que está siendo aplicado por fuerzas en diferentes puntos. El problema de esto es que el torque que se le exige o que se le exigiría aplicar al sistema para obtener esta condición, para satisfacer esta condición de que este eslabón gire a velocidad angular constante, puede ser que arroje valores de torque sumamente altos, ¿okay? Tan altos que no es viable o no es conveniente que esa fuente de torque, que puede ser por ejemplo un motor eléctrico, un motor de combustión interna o cualquier otro tipo de fuente o de, o de torque al mecanismo, sea eh, factible. ¿Okay? Entonces es necesario buscar la manera de que estos picos de torque sean lo más pequeños posible y que en el escenario ideal ese torque sea lo más cercano al valor promedio posible. ¿Okay? Uno lo que quiere es que los valores de torque sean lo más cercano posible al valor de torque promedio. En el caso ideal, uno lo que quiere es que ese torque sea lo más constante posible, porque eso es bastante favorable desde el punto de vista de seleccionar motores, etc. ¿Okay? Entonces, este sería el escenario ideal, que el sistema se le suministre un torque y que ese torque sea lo más constante posible y que al mismo tiempo se satisfazga las condiciones cinemáticas de que este eslabón esté girando a una velocidad lo más constante posible. ¿Okay? Entonces ese es como digamos el escenario ideal. La otra razón está relacionado con este efecto, que son las fuerzas de sacudimiento, el cual está muy relacionado con el hecho este de que el torque pues llegue a tener estos picos de acá. Entonces, si ustedes observan acá, si el sistema no tiene algo que suavice ese torque, y si el sistema entonces por lo tanto está sujeto a valores de torque sumamente altos, esos valores de torque van a influir en las fuerzas de sacudimiento en los puntos de articulación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el hecho de que aquí haya un valor de torque sumamente alto va a influir en las magnitudes de las componentes en D, de las componentes en A y en general en todas estas componentes. Entonces vean que eso también es un escenario poco favorable, porque eso implica eh, fuerzas, reacciones muy altas que favorecen eh, pequeñas vidas útiles en este tipo de mecanismos. Entonces, otra buena razón de buscar la manera de suavizar este torque es que se minimiza las reacciones en las articulaciones, por ejemplo, de un mecanismo de 4 barras. ¿Okay? Entonces, estos mecanismos de 4 barras, pues, estas fuerzas de sacudimiento, pues aquí la podemos ver, ¿verdad? Para el caso de un mecanismo bien a manivela, pues esas fuerzas de sacudimiento son las fuerzas que
soporta la bancada, es decir, soporta digamos la base sobre la cual está montado el mecanismo, y al minimizar estas fuerzas de sacudimiento pues se minimizan otras cosas como por ejemplo las oscilaciones o vibraciones que puede experimentar. ¿Okay? Entonces vean que todo va como de la mano. El hecho de que mi entrada de torque sea lo más constante posible favorece mucho no solo las reacciones en los puntos por ejemplo C y B, sino que además favorece en la minimización de las vibraciones que tendría que soportar la bancada, y que pues puede ser muy probable que esas vibraciones se propaguen a otros elementos mecánicos. ¿Okay? Entonces esa forma que vamos a implementar para minimizar o para, mejor dicho, suavizar ese torque es con el uso de volantes de inercia. ¿Okay? Exactamente cómo es que estos componentes mecánicos nos van a ayudar a suavizar ese torque, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.